¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano. Me siento agradecido primeramente con Dios por darme la oportunidad de nuevamente ministrar su palabra acá en su altar. Una de las cosas, digamos que más santas, es escuchar su palabra y ministrar su palabra en el altar. Son una de las cosas que conlleva mayor responsabilidad. Aparte pues de la música, de la alabanza y la adoración, que corresponde todo lo que es música, ¿no? Son dos grandes responsabilidades que hay que tomarlas pues con delicadeza. Amén. Con responsabilidad ante todo, porque los asuntos no son de uno, sino que son de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Acéptame. Entonces, quisiera que buscáramos para iniciar este mensaje que creo que el Señor me lo puso en mi corazón. Creo que el Señor me lo puso en mi corazón y me voy a dejar guiar por Él. Creo que es corta la enseñanza, pero si así es, entonces voy a tomar. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Puede sentarse.
Cuando yo procuro buscar un mensaje, siempre procuro preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que tú hables, que yo hable? Obviamente el mensaje es del Señor, pero uno es un vocero. Uno es un vocero, uno se deja usar, uno es un colaborador del Señor. Amén. Entonces, le insistí al Señor: ¿qué es lo que quieres que yo hable? Me ponía a leer ciertos capítulos, retomando ciertas lecturas de parte de las Escrituras, y le preguntaba al Señor: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Le insistía. Me preocupo me preocupo porque no hable Uziel, sino que el mensaje que yo vengo a traer sea de Dios. Amén. Y me gustaría salirme un poquito del tema. Estando así, en esa incertidumbre, vamos a buscar Isaías. Isaías 59, versículo 21. Estaba yo en mi casa con esa incertidumbre de qué es lo que yo voy a traer. Me tocó la prédica. A veces prefiero decir que no, cuando estoy como que un poco, cuando me dicen que voy a predicar, a veces como que, o sea, si voy a traer un mensaje hecho por mí, por solamente sacar un miércoles un servicio, pues prefiero no hacer nada. Pero yo en esa incertidumbre, mi padre me observa y agarra la Biblia. Él tiene conocimiento de la palabra. Obviamente él nació en los caminos del Señor, pero obviamente oro por él para que se restaure y vuelva por completo a los caminos del Señor. Pero el Señor utiliza hasta las piedras. Amén. Dios puede hacer, es decir, Dios puede hacer lo que sea con tal de respaldar. Amén. Agarró mi Biblia así, la abrió, como me vio así todo dudoso. Agarró la Biblia, buscó Isaías capítulo 59, versículo 21. Dice así: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, confirme todo, desde ahora y para siempre. Amén. Así sencillito vino, agarró, me tiró ese versículo así y me dio fuerza. Me sacó de esa duda, pero igual uno duda. O sea, es como que, bueno, el hombre es así. O sea, Dios te respalda, pero igual, pero Señor, ok, tú me respaldas, pero ¿qué voy a traer? Y el Señor me pone en mi corazón hablar del rapto o de la venida del Señor. Amén. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermano. Estamos en los últimos tiempos y
A veces las vanidades, el trabajo, las cuentas por pagar, el que si tienes trabajo o no tienes trabajo, en fin, a la final es como que más importante es tu salvación, más importante es que te vayas con el Señor, es más importante que nos salvemos de la gran tribulación y que estemos preparados. Que estemos preparados para la venida del Señor. Y pues me llevó este capítulo, 1 de Corintios. El día del rapto, o el día de la venida del Señor. Pues lamentablemente, hermano, para nadie es un secreto de que ese día solamente lo sabe el Padre. Y ahí hay algo que digamos que, si se puede decir así, nos juega en contra. Y es que si no estamos preparados, lamentablemente nos podemos quedar. Y el Señor me inquietaba en esto. Y aquí en este capítulo pues quisiera a lo mejor explicar ciertas cosas. Porque no solamente lo que estamos nosotros aquí congregándonos, sino que lo que partieron con el Señor, también hay promesa para ellos. Amén. El día del rato o el día de la venida del Señor. Pablo en este texto dice: he aquí os digo un misterio. Si lo puede leer en el versículo 51 de 1 de Corintios capítulo 15, lo vuelvo a buscar. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí algo me causa, digamos que, algo de estudio, porque el que escribió esto fue Pablo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía la certeza, hermano, tenía la certeza de que él se iba a ir en el rapto, él se iba a ir con el Señor. Lamentablemente han pasado más de 2000 años y pues quedaron en las escrituras, lamentablemente, como anhelo para Pablo irse en el arrebatamiento. No sucedió, pero con todo el que no sucedió, no le quita que fue un hombre de Dios. Al igual que J.K. Ávila también decía, el Señor una vez le reveló diciéndole que él se iba a ir en el rapto, y el hombre partió con el Señor y nada, que ha venido Cristo. Entonces se equivocó. No, hermano, todos los que estamos vivos ahorita en este instante debemos de tener la certeza de que tenemos que irnos con el Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos vayamos con Él. Este texto nos da a entender que aún este evento está pendiente, hermano, y que tenemos que estar preparados. Ahora está el detalle. Vamos a preparar 3 puntos. Por esto es necesario velar y orar en todo tiempo, sin oración e intimidad con el Señor. El Señor, pues, no hay rapto,
Y aquí me equivoqué en mis notas. Me disculpo. Porque no es que no hay rapto, sino que no te vas a ir. Corregir. 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 Ojo. No es que no hay rapto. Sí hay que tener cuidado hasta de lo que uno escribe. ¿Eh? Porque así, si tú crees que hay rapto, si tú crees que hay rapto, o no crees que hay rapto, igual el rapto va a suceder. Es como el ateo. ¿Qué dice la palabra del ateo? Ese modernismo de ateo. La palabra lo resume como un necio. Aún dice la palabra en Salmo, dice, aún el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, si así no cree, si así él quiere ignorar la palabra del Señor, Dios existe y tú. La palabra siempre es infalible. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Imagínense. El espacio y materia, hermano, no ha hecho nada, pero la palabra subsiste. Gracias, Señor. Entonces, vamos a Mateo capítulo 24. Hay que preocuparnos, hermano, por este asunto. Mateo capítulo 24. Este capítulo que voy a leer Mateo 24 del 42 al 43. Mateo capítulo 24 del 42 al 43. Dice la palabra 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Bueno, esto lo plasmé acá como estudio, pero para hacerle entender de que la venida del Señor, hermano, no tiene hora ni día estipulado. No tiene hora ni día estipulado. Jesucristo dice, si el padre de familia supiera, fuera fácil, hermano. Así si fuera fácil. Pero es un asunto que nos juega en contra. Nos juega en contra. Porque no sabemos, no hay. O bueno, sí lo hay, el asunto es que no lo sabemos. Porque el que lo sabe es el Padre. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Cuando leo este pasaje que acabamos de leer, me recuerda al trabajo como guardia, ¿sí? Para aquellos que han trabajado así como guardia o como vigilante, pues el labor es prácticamente cuidar un terreno, un área, etcétera, como dependiendo a qué sector te asignen, ¿no? Pero este guardia lamentablemente tiene que
hacer su pega, o bueno, en realidad tiene que hacer su pega, de vigilar, de estar pendiente de quién va a robar, de quién va a entrar al terreno o a la casa donde estás haciendo tu trabajo. Y por mucho que a lo mejor tengas cámaras, hay lugares que tienen cámaras, otros no, tienes que estar velando, porque el ladrón es sigiloso. Y cuando llega la mañana de entregar tu turno, te das cuenta que hay una ventana abierta, o te das cuenta que hay falta algo, y pues no te diste cuenta. Y es lamentable porque quedas mal, te pueden echar, tienes el riesgo de que te echen del trabajo, o de que no te den más trabajo, o a lo mejor te den otra instalación más complicada, en fin. Pero tienes que velar. Este es el asunto. De estar pendiente como un guardia. De estar velando de la venida del Señor. Amén. Vamos a 1 de Corintios otra vez. Quiero explicar otras cositas acá que a lo mejor muchos no, a lo mejor no tendrán conocimiento, otros sí, y bueno, está de más que yo hable, pero es el sentir que el Señor me da. Aquí Pablo en el versículo 52 dice: en un momento y un abrir y cerrar de ojos. Repita conmigo: en un abrir y cerrar de ojos. Repita otra vez conmigo: en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. A la final trompeta. Ok. Continúa diciendo: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos quiere decir en un parpadeo. A tiempo récord, no sé, un parpadeo puede ser en tiempo 100 milisegundos, 100, 400 milisegundos. Es un promedio, no estoy diciendo que es exacto. Y o sea, es menos de un segundo. O sea, todo este asunto va a ocurrir así, en un parpadeo. O sea, lo veloz, lo flash que va a ser este asunto. Ahora aquí dos detalles que me gustaría explicar para los que no tienen conocimiento y los que tienen. Estamos los vivos y los que están dormidos. Los vivos somos nosotros, o sea, nosotros los que hemos quedado. Y los que han dormido, que partieron con el Señor, valga la redundancia, que están muertos físicamente, pero están con el Señor. Para ellos también hay promesa en este rapto. Ahora, en ese microsegundo o milisegundo, como le quiera llamar, van a suceder dos cosas. Primero, los que durmieron van a ser resucitados, pero nosotros no. Después venimos nosotros. En ese parpadeo, vamos a decirlo así. Pero nosotros no. Nosotros no vamos a resucitar porque ya estamos vivos, sino que nosotros seremos transformados a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible. O sea, incorruptible es que no perece, o sea, es decir, no vamos a tener necesidad de comer, de beber, no vamos a sentir cansancio. ¿Ve?
No vamos a sufrir de enfermedades, un cuerpo que perece, que se envejece. Obviamente hay ciertas cosas que hay que explicar acá, porque en sí nosotros, cuando tengamos ese cuerpo incorruptible, nosotros no vamos a tener esa necesidad de comer por el hambre, no, pero sí vamos a poder comer, pero no por necesidad. ¿Amén? Entonces puede ser un poquito como que confuso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la palabra dice que vamos a participar de las bodas del Cordero. ¿Amén? Eso es una cena. Entonces vamos a comer por hambre, porque tengamos hambre, ¿no? Hay ciertas cosas que podemos hacer estando en ese cuerpo. Lo descubriremos cuando vayamos al rapto. Procure ir y descubrir. Amén. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras que no. Pero no vamos a perecer. Este cuerpo va a ser inmortal, incorruptible. No vamos a sufrir de calvicie. Para los que sufren. No vamos a usar lentes. O zapatos ortopédicos, en fin. Va a ser un cuerpo perfecto. Amén. Y obviamente los que partieron con el Señor también van a tener un cuerpo perfecto. Amén. Entonces, esto es un punto que yo quiero aclarar. ¿Bien? Resurrección para los muertos o para los que están dormidos, porque así lo dice la palabra. Yo lo digo muertos para que no sepan, para que no entiendan, que partieron con el Señor. Y para nosotros va a haber una transformación en ese abrir y cerrar de ojos. Rapidito. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, las cosas se disciernen espiritualmente. Para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. No hay distinción de tiempo para Él. Amén. Para los que habemos quedado ahora. Porque los que partieron con el Señor, hermano, digamos que ya ahí a nosotros no nos compete. Porque ya están con el Señor. El detalle somos nosotros, los que habíamos quedado, dice. Ahí es donde, digamos que entra mi inquietud en el Señor. Ahí es donde entra mi inquietud. Vamos a Mateo. Quiero que busquemos Mateo capítulo 25. ¿Eh? El Señor me inquieta en esta parte. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Del 6 al 10. La parábola de las 10 vírgenes.
Y aquí quiero explicar una de las razones por las cuales, si en el dado caso el Hijo de Dios se queda. Aquí quiero explicar el por qué te quedas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Pero si yo me congrego, yo oro, yo me congrego, yo vengo a la iglesia, soy músico, no sé, soy líder, en fin. ¿Qué pasó? Me quedé. Y en el fondo la canción de La Gran Tribulación. ¿Qué hace falta para que yo, o para que nosotros, los que habíamos quedado, nos vayamos? Estemos consolidados para ir en la venida del Señor. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el misterio? Pues ese asunto lo da la respuesta lo da la palabra. Amén. Capítulo 25 de Mateo, versículos 6 al 10. Quiero resumir esta parábola que tanto a lo mejor hemos leído. Versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes, eran 10, ojo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, hicieron caso sumiso al consejo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Haré más largo el asunto. El versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las 5, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día, otra vez vemos, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? ¿Cuál es el asunto de la parábola? Si usted se pone a leer la parábola, hermanos, son 10 vírgenes, 5 y 5, 5 insensatas, 5 prudentes. Pero me llama la atención, hermanos, que las 10 durmieron, se quedaron dormidas. Dice la palabra que se oyó un clamor. Si se pone a detallar un poquito más en su casa, dice la palabra que se oyó un clamor. Y despertaron las 10. Las 10 despertaron. O sea, las 10 quedaron dormidas y las 10 despertaron. Pero ¿cuál es el detalle? El aceite. El aceite, hermano. El aceite fue el detalle de esta gran enseñanza de la 10 vírgenes. Entre otras cosas. Pero lo que más
o la razón por la que las 5 se perdieron o quedaron sin el esposo fue el aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Qué simboliza este aceite? ¿Qué simboliza? ¿Qué tiene que ver el aceite conmigo? Fácil, hermano. Para no entrar en tanto estudio y no aburrirlos, digamos que más de lo que están aburridos. El aceite es la unción. El aceite es, valga la redundancia, oración y ayuno. Oración y ayuno. El aceite es intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor. Eso es el aceite. Para no ser tan largo esta enseñanza. Esa es la razón por la cual lo que hemos quedado nos podemos quedar. Falta de aceite, falta de intimidad, falta de unción. Obviamente cuando hay intimidad hay poder, hay unción. El Señor te respalda porque estás con el Señor. Eso son, digamos que ya las consecuencias ya de la intimidad con el Señor. La manifestación. La iglesia primitiva tenía esta cualidad. Se movía bajo el poder del Espíritu Santo. A diferencia de ahora. Y cuando se movía bajo este poder, se movían los dones también. Ocurrían milagros, sanidades, prodigios. Y así se movía la iglesia primitiva. Con prodigios, milagros. Y era normal este asunto. Había intimidad con el Señor. En ciertos casos, bueno, algunas iglesias decaían, ¿no? Y Pablo pues tenía que corregir a ciertas iglesias. Como Tesalónica, Corintio. Corintio fue un dolor de cabeza para Pablo. En Corintios había uno que tenía la mujer de su padre. Estaba en fornicación. Se acostaba con la mujer de su papá, o sea, su madrastra. Corintio tenía un montón y se movían los dones. Y fluía el Espíritu Santo. Criticaban el ministerio de Pablo. Pablo se tuvo que levantar, no soy yo apóstol acaso. Entre otras cosas también fallaban, tomaban la Santa Cena, la tomaban indignamente. Hasta el punto de Pablo decir, bueno, el que tenga hambre y quiere apresurarse a comer la cena, bueno, coma en su casa. Si tiene hambre, coma en su casa. Pero aquí la Santa Cena se consume, los consumimos todos. En un mismo sentido. La Santa Cena, valga la redundancia, era una cena de verdad. Y por culpa de los corintios se vino a reducir por un pedacito de galleta de soda y un vasito de once de vino, jugo de vino. Tomaban la Santa Cena indignamente. Entre otras cosas, vivían en fornicación, en pleito, en disensiones. Habían desorden en la iglesia. Era tanto las lenguas que Pablo tuvo que ordenar estos asuntos. Había tanta profecía que Pablo tuvo que hacer. Profecía, que cada uno, cállense todos y que uno por uno vaya profetizando. Se movía la iglesia en este asunto. Otro de los asuntos eran los divorcios,
ciertas cosas que pasaban en los Corintios. Pablo decía, por cuanto a las cosas que me escribiste, que fuera bueno al hombre quedarse solo, pero por cuanto a la fornicación, que cada uno tenga su propia mujer, que cada mujer tenga su propio marido. Porque era el tiempo de los mártires y había muchos matrimonios que quedaban solos, que quedaban viudos. Pablo tuvo que dar instrucción con respecto a confianza al Señor, confianza del Señor para estos asuntos también. Habían viudas que quedaban sin marido, viudos. En fin. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con los Corintios y hablando de estas iglesias? Que no te da garantía, hermano, de que sirviéndole al Señor te vayas en el barco. No te da garantía eso. Que te congregues no te da garantía. No te da garantía de que te vayas en el barco. Quiero que busquemos Mateo capítulo 17. Versículo 18 al 21. Quiero hablar un poquito más acerca de este aceite. ¿Cuánto tenemos fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Levanten la mano los que tienen fe. Aquí el Señor, mira, aquí el Señor te va a dar un push, un plus más, para que te eleves un poquito más arriba. Y ahí vamos a entender qué es el aceite. Mateo capítulo 17, versículos 18 al 21. Dice así: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera al demonio? O sea, los discípulos no podían echar fuera un demonio, pero Jesús vino y lo echó fuera. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20, Jesús les dijo: porque vuestra fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Repita conmigo: oración y otra vez, oración y ayuno. Y ayuno. No ayuno, no. Oración y ayuno. Aquí podemos ver que el Señor nos da tres fórmulas. Primero es la fe. Primero es la fe. Pero lamentablemente la fe no era el problema de este asunto. Porque sea poca o mucha, Dios respalda la fe. El asunto está en que faltaba oración y ayuno. Las dos. Las dos cosas. O sea, las dos cosas van juntas. Es decir, son tres: fe, oración y ayuno. Fe, oración y ayuno. Son tres cosas.
La fe se respalda ¿con qué? Con la palabra. Porque la fe es por el oír, dice en Romanos, no recuerdo qué capítulo. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe crece por la palabra. Pero aquí hay un detalle. Para sacrificar la carne y hacer morir los deseos de la carne, hace falta entrar en oración. Porque los deseos de la carne se crucifican. Los deseos de la carne se hacen morir. Hacer morir los deseos de la carne. Entonces, el Señor aquí nos da una clave o dos claves más para que podamos mejorar en nuestra intimidad. La oración y el ayuno es intimidad, valga la redundancia, es intimidad. Porque la oración estás hablando con Dios y el ayuno estás sacrificando, pero las dos cosas tienen que venir simultáneamente. O sea, tú no puedes ayunar sin orar, porque entonces el ayuno pasa a ser un ayuno medio. O sea, estás pasando hambre nada más. Simplemente estás pasando hambre. Estás reteniendo, el ayuno es retención del alimento al cuerpo. Amén. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Pero solamente con retención no estás creciendo espiritualmente. Jesucristo fue bien explícito. Por eso dije, ayuno y oración. Tienen que venir las dos cosas juntas. No pretendas ayunar. O no vas a ayunar pretendiendo que estás creciendo espiritualmente, cuando no lo estás respaldando con la mente, o cuando no se respalda con ella. Y la oración tiene que ser una oración constante. Hay varias maneras de orar. Espíritu Santo, ayúdame. Porque es deseo del Señor de que nos vayamos. O sea, al que le conviene es al Señor. Al que le conviene es al Señor, más que a ti mismo y más que a mí. Y es voluntad del Señor de que el pueblo de Dios entienda qué es lo que está faltando. ¿Qué es lo que está faltando para su pueblo? Vamos a otro capítulo donde sé que el Señor respalda. Amén. Apocalipsis Apocalipsis. Aló, sí. Capítulo 2, versículo 4 al 5. Apocalipsis capítulo 2, del 4 al 5. Es más, vamos a leer el capítulo 2 hasta el versículo 7, o sea, del 1 al 7. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras. Es una iglesia que se llama Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo,
y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Ve? Y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Imagínense. Y esto es para un hijo de Dios. Esto es para un hijo de Dios. Esto es para un tipología de hijo de Dios. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí no hay problema, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Un hijo de Dios, ojo, activo en la iglesia. Un hijo de Dios laborando en la obra y aparte de laborando, siendo efectivo en la obra. Siendo efectivo en la obra, intachable en la obra, intachable en la obra del Señor, como líder, qué sé yo, como músico, como salmista, no sé. Pero vengo contra ti. El primer amor es la intimidad. Amén. Con el Señor. Amén. Si no tienes oración, no hay intimidad. Si no hay ayuno, no hay intimidad. Si no hay ayuno y oración, hermano, los que habíamos quedado no se van a ir en la venida del Señor. Los que partieron con el Señor y murieron, y no se preocupe por ellos. El detalle es lo que estamos vivos, estamos aquí. Ese es el detalle. Ayuno y oración. Procuremos de que tengamos intimidad con el Señor. Procuremos de que estemos en el primer amor. Amén, hermano. Amén. Ahora, teniendo en claro que a lo mejor nos hace falta, nos hace falta este requerimiento, hermano. Vamos otra vez a Primera de Corintios. Mismo versículo.
capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Bueno, aquí quiero resaltar una cosa, y es en este asunto de la intimidad con el Señor, llevarlo en una constancia. Sí. Llevarlo en una constancia, porque lamentablemente, hermano, la causa por la que no queremos orar o nos cuesta orar y más ayunar todavía es esto que está acá, la carne. Dice la palabra: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Son dos cosas que se contrarrestan. La carne no quiere orar, no queremos orar a veces, nos cuesta orar, sí. Nos cuesta orar y tener ese asunto en una constancia. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Mateo 24:13, lo voy a leer para que no lo busque, porque ya vamos a terminar. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. El que persevere. Y después dice salvo. ¿Ve? Otra vez lo voy a leer. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. El que perseverare, el que lleve una vida de constancia. Amén. No es que hoy oré, listo, ya oré hoy. Tiene que ser todos los días. Todos los días. Amén. Tenemos que caminar con el Señor todos los días en oración. En oración todos los días. Y si algo nos falta, hermanos, preguntémosle al Señor, porque Él habla, primero Él habla, Dios habla. Y Él te puede confirmar. Él te puede confirmar tu estado espiritual. Él te puede hablar y decir: aún te falta, no estás preparado. Él te puede hablar a través de sueños, en fin. Recuerdo que cuando empecé a congregarme aquí, y me ha pasado muchas veces también, el altar estaba de aquel lado, para los que estuvieron en ese tiempo. Tenía yo que 1 mes, 2 meses de haberme congregado acá, o sea, teniendo una asistencia constante acá en la iglesia. Y recuerdo que tuve un sueño. El sueño, escucha, hermano, el sueño era así. Soñé que estaba en un lugar, obviamente aquí de Chile, pero no recuerdo. Y recuerdo que sucedió el rapto.
en el sueño, ¿no? Y cuando sucede el rapto, vi que me quedé en el rapto. Vi en el sueño, puedo ver en el sueño de que cuando sucede el rapto, el ambiente cambia. Porque se va el Espíritu Santo. El Evangelio es el mismo, pero el Espíritu Santo que se vaya, hermano. Y el ambiente cambia, hermano. Y la cara de las personas se vuelve turbia y empezaba la gente a correr de uno a otro lado. Y recuerdo que me pregunté por mi hermano y mi papá. ¿Dónde estarán? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Mi hermano, porque son los que con ellos convivo actualmente. ¿Dónde están? Recuerdo que estaba, no sé cómo le dicen acá, la guardia, sí. Y estaban amontonando la gente que estaba corriendo. Y estaban amontonando la gente de un lado y estaban amontonando la gente por otro lado. Y me querían amontonar en un lugar donde yo no veía a mi padre, ni a mi papá, ni a mi hermano. Y yo me opuse a ese lugar, o sea, a ese como que ese territorio donde lo estaban llevando. Y me propuse buscar a mi papá y a mi hermano. Y recuerdo que los conseguí a mi papá en el sueño, lo conseguí. Y recuerdo que nos capturaron. Y nos montaron en un camión y nos llevaron a otra parte. Y recuerdo que mi papá me decía, ay, cuando yo trabajaba, cuando yo hacía esto, cuando yo hacía aquello. Y obviamente ahí pude ver que incluso si estás falto de trabajo o tienes trabajo para la gloria de Dios, a la final las dos cosas son válidas. Las dos cosas son válidas. Si tienes trabajo, amén, pero es válida. Y si no tienes trabajo, bueno, pero es válida igual. Porque no hay nada más importante, hermano, que tu salvación. No hay nada más importante, hermano, que estés con el Señor. Y recuerdo que nos llevaron a un lugar y ahí pude ver a mi hermano también. Y habíamos puros hombres, no sé, pero habíamos puros hombres, como en una granja que nos tenía en unas mesas. Y recuerdo que obviamente en la gran tribulación el Espíritu Santo a lo mejor no puede estar. Hay una diferencia, hermano, entre el tiempo de gracia. Porque el Espíritu Santo obviamente se puede ir de esta tierra, pero a la final el Espíritu Santo es Dios también. Y Él puede estar, pero no como ya como promesa para la iglesia. El Evangelio siempre va a ser infalible, hermano. Y recuerdo que en el sueño le dije a mi papá y a mi hermano y a varios varones que estábamos alrededor, le dije, bueno, vamos a hacer una oración, le dije yo. Vamos a pedirle perdón al Señor.
Vamos a pedirle perdón al Señor porque nos descuidamos, porque no lo aceptamos. Y recuerdo que yo dirigí la oración. Y cuando empecé a dirigir la oración, todos se unieron en la oración. Todos se unieron en la oración. Y allí desperté del sueño. El Señor siempre, para conveniencia tuya y de que tengas conocimiento, Dios siempre te va a hablar. Dios habla por donde sea. Sea aquí, en un servicio, en un sueño, whatever. Dios siempre te va a demostrar tu condición espiritual. Dios te va a mostrar tu condición espiritual, pero no para condenación, sino para que te des cuenta de que te falta algo, para que te des cuenta de que tienes que apercibirlo, porque no es que te vas a quedar en la gran tribulación, no. Es que el Señor permite ese sueño para que te des cuenta de que tienes que llenarte más de Él, de que tienes que buscarlo más, por encima más de que te estás congregando. Amén. No es para condenación. Y obviamente no me da vergüenza contar esto, porque yo no voy a decirles aseguro, pero yo creo que el Señor a más de uno inquieta de que tiene que llenarse más de Él. Porque entonces, si el Señor no lo hiciera, entonces ¿cómo el Señor te va a pedir cuentas entonces? El Señor cuando te vaya a pedir cuentas te va a decir: y yo te mostré y yo te dije, y yo te inquieté y te di sueño, y te hablé por esta prédica y no me buscaste, no te anticipaste. De alguna u otra manera el Señor te tiene que inquietar o te ha inquietado. Para no decir, para no asegurarme yo de que a lo mejor este sueño le ha pasado a más de uno. Pero el Señor te tiene que inquietar en algo para que Él después te vaya a pedir cuenta. Porque el que te va a pedir cuenta es Él. No el pastor, el Señor. Así es, amén. Amén. Gracias a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amén. Maravilloso Dios. Cierra sus ojitos, hermano. Santo eres, Padre. Santo eres. Incline su rostro, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. No he sido yo, Señor. Ha sido tú. Sé que has sido tú, Señor. Sabes que en mi corazón el Luciel no quiere hablar, Señor, sino que mi intención es ser un colaborador, un vocer más. Santo eres, Señor, maravilloso Dios. Señor, creo que has hablado, Señor, Gracias, que le has hablado a tu pueblo, Señor.
me has hablado a mí, Señor. Santo. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, Señor, si te hemos pecado, Señor. Amén. Perdónanos, Señor. Amén. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Dios. Señor, guíanos, Señor. Amén. Bendito Dios. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu promesa, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Amén. Amén. Bendito Dios. Queremos estar en tu venida, estar preparados, Señor. Así es. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Amén. Y si tú nos hablas, Señor, para corregirnos, es porque nos amas, Señor. Es porque nos amas, Señor. Amén. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Síguenos hablando, Señor. Amén. Síguenos inquietando, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén. Esta carne es débil, Señor. Amén. Bendito eres. Pero queremos buscarte más, Señor. Amén, Padre eterno. Santifícanos, Señor. Sí, Padre eterno. En nombre de Jesús. Muéstranos tu voluntad, Señor. Amén. Santifícanos con tu palabra, Señor. Amén. Haznos tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Pues, Bendito así Dios. como la tsunamita, vamos a decirle al Señor que tendremos un lugar especial para Él en nuestra vida. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté